que usted está viviendo es porque Dios quiere hacerle resplandecer. Es porque Dios quiere bendecir su mesa, es porque Dios quiere bendecir sus hijos, es porque Dios quiere bendecir su matrimonio, es porque Dios quiere traer tiempos de refrigerio sobre cada uno de nosotros. Por eso, Señor, avívanos, haznos sentir, Señor, esa necesidad de buscarte a cada momento, a cada instante. Señor, que no sea una costumbre venir a la iglesia, sino que sea una pasión de venir a adorarte, a exaltarte, a poner delante de ti mis cargas, a confesarte mi necesidad, mi petición y salir de este lugar confiado de que tú has obrado o que tú obrarás a tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto, Señor. Pero en este 2024, Señor, echaré fuera de mi entorno a los negativos, a los murmuradores, a aquellos matafé, Señor, y voy a poner mi mirada en ti, que eres el autor y consumador. Señor, contra Nehemías se levantaron muchos, contra Noé se levantaron muchos, contra Abraham se levantaron muchos, contra David se levantaron muchos, Señor, pero tenían su fe, su confianza, su mirada en ti, y tú lo llevaste a la victoria, tú lo llevaste a lo que les habías prometido, porque los pactos se cumplieron con ellos, Dios, y hoy creemos y confesamos con nuestra boca, Señor, que esa promesa que está en la Biblia, Señor, que he tomado propia, Señor, esa promesa que dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará, Señor, la creo, la hago para mí, Señor, y yo sé que tú vas a suplir a cada una de nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Señor, solo vamos a hacer lo que dice esa promesa en el Evangelio de Mateo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y las peticiones vendrán por añadidura, Señor, sin pedirlas, porque tú ya las conoces, tú las responderás y veremos tu gloria, Señor, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre el negocio, sobre esa provisión. Señor, tú harás cosas grandes y maravillosas en aquellos que te hemos venido a buscar con todo el corazón. Señor, como le dijiste allá en 2 de Crónicas 7:14, el pueblo estaba pasando por un mal tiempo, por una mala temporada. Señor, había venido el destructor sobre ellos, pero tú les dijiste, si mi pueblo se humillaren, si volvieron su rostro a mí y me buscaren de todo corazón y se arrepintiesen de sus pecados, entonces yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y bendeciré su entorno, su caminar. Y en este 2024, Señor, yo sé que van a haber tiempos de refrigerio sobre este lugar. Señor, la bendición va a fluir, no porque nosotros tengamos el poder para hacerlo. Tenemos, Señor, la fe para creer que el Dios Todopoderoso lo hará en mi casa, lo hará en mi familia, lo hará en mi matrimonio. Señor, este año escolar para nuestros hijos va a ser bendecido, va a ser fructífero. Nuestros chicos, Dios, van a dar ese salto de fe, Padre, y van a mejorar sus notas, van a ser mejores estudiantes, van a ser mejores hijos. Nosotros vamos a dar ese salto de fe, vamos a ser mejores esposos, las hermanas mejores esposas, nosotros vamos a ser mejores padres, las hermanas van a ser mejores madres, y vamos a tener, Señor, una familia victoriosa para honra y para gloria tuya. Señor, gracias por ese amor incondicional que nos muestra día a día, y porque hasta aquí, Señor, tú nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias te damos por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Gloria al Rey. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a darle, Señor, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Así es que, hermano, seguimos confiando en las promesas de Dios, seguimos le pidiendo por ese problema financiero, seguimos orando por ustedes para que este 2024 sea de mucha bendición para su casa y su mes, y también dándole gracias a todos aquellos que hacen que el ministerio Pan de Vida domingo a domingo estemos allí en el área de Fusate e Indigentes. Así es que muchas gracias, y decimos: lo nuestro, tuyo es. Nuestro suyo es.
las ofrendas, multiplíquelos, engrandécelos, que a través de ellos, Padre, podamos seguir llevando tu palabra acá en Colonia, Las Palmeras. Señor, que podamos compartir el Evangelio con los necesitados, Dios, y que podamos llevar ese tiempo de alimento, Señor, domingo a domingo. Gracias te damos por todo lo que haces en nuestra vida, en nuestra familia, Dios. Gracias porque a nuestra mesa no falte el pan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse con una alabanza a nuestro hermano Pedro. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el capítulo número 3. Y se acuerda que habíamos estado hablando de que no hay ningún justo, ¿verdad? Que todos necesitamos, oiga bien, la justicia de Dios. No hay ni un hombre, oiga bien, aunque cumpla al pie de la letra la ley, no es justo. Porque ninguno, oiga bien, hay perfecto sobre este mundo más que Dios. Entonces, oiga bien, aunque usted cumpla la ley, no puede ser justo. ¿Por qué no puede ser justo? Aunque cumpla al pie de la letra la ley. Correcto, pero es porque somos pecadores, entonces no podemos ser justos. Entonces, por eso, oiga bien, es que el hombre necesita la gracia inmerecida de Dios, que se llama salvación. ¿Para qué? Para ser declarado justo ante Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, recuérdese que Pablo había hecho una comparación de que los judíos se jactaban porque tenían la ley. Se jactaban porque tenían tradiciones. Se jactaban porque tenían el rito de la circuncisión. Entonces, oiga bien, para ellos los gentiles eran perrillos. ¿Por qué? Porque en teoría los gentiles tenían dioses, pero ¿dioses qué? Dioses paganos. Dioses, oiga bien, mundanos. Entonces el apóstol Pablo dice, ni ustedes que tienen la ley,
que están bajo la circuncisión, ni nosotros, oiga bien, ni el ser humano que está bajo la ley, oiga bien, de la naturaleza y que ha visto la revelación de Dios a través de ella, ni ellos son más que ustedes. Porque necesitan, oiga bien, salir de la condenación para vivir una vida plena ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces estuvimos hablando, oiga bien, que Pablo estableció el tema central de la carta de la justificación, ¿verdad? Y de eso trata la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede hacerse justo con todo el dinero del mundo. Hay personas que son millonarias, que tienen bastante dinero, pero no pueden comprar su salvación. Y hay personas que son salvas, que tienen un Dios todopoderoso, pero viven como mendigos. Entonces, oiga bien, la razón de existir, la razón de ser del ser humano es que pueda alcanzar la misericordia de Dios. Misericordia que usted y yo ya la alcanzamos. ¿A través de qué? A través de la fe, a través de creer que Jesús murió hace más de 2000 años por mis pecados, por ese pecado del capítulo 3 de Génesis, y que ahora en Él me ha dado una nueva vida y una vida en abundancia. Entonces el apóstol Pablo quiere afirmarle, oiga bien, a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma, a la iglesia primitiva, que oiga bien, que solo Cristo salva. Y que, oiga bien, y que el reino consiste en ¿qué? En salvación consiste el reino, hermano. No en los bienes que poseemos, no en los bienes que yo puedo obtener. Oiga bien, el reino de Dios consiste en salvar al ser humano. Y que dentro del reino, oiga bien, vamos a recibir de parte de Dios lo que nos merecemos. ¿Y qué nos merecemos? La gracia inmerecida de Él. ¿Y qué nos merecemos? La justicia. ¿Y qué nos merecemos? El amor. ¿Y qué nos merecemos? La paz, la bondad, la misericordia, la benignidad de Dios. Entonces, oiga bien, como seres humanos necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu de Dios día a día. Entonces, oiga bien, hemos visto que no hay justo, ni aún uno. Entonces, muchos creemos, y lo hemos visto, que por ser don bueno, tengo ganado el cielo. Y muchos creen que por ser asesinos no tienen derecho al cielo. Pero oiga bien, los que tienen derecho al cielo, ¿quiénes son? Somos toda la humanidad. De generación en generación hasta que Cristo venga por su iglesia. De lo contrario, oiga bien, todos tenemos el acceso directo a la salvación. Si Cristo no viene por su iglesia, porque la iglesia está dividida. Porque no estamos en un mismo sentir, como la iglesia primitiva. Porque nos dejamos corromper con la riqueza. Porque nos dejamos corromper con las amistades. Porque nos dejamos corromper, oiga bien, con el egocentrismo. Porque dejamos que lo político se meta a la iglesia. Y porque, oiga bien, me desvío de la Biblia, entonces empiezo a predicar el Evangelio según yo, ya no según lo que la Biblia dice. Entonces, si vemos en la historia de la iglesia, los discípulos predicaron ¿a quién? Al Cristo resucitado, que solo a través de Él había salvación. Y ahora, ¿qué predicamos los pastores? Emocionalismos. ¿Qué predicamos los pastores? ¿Cómo ser grande? Y le estoy predicando cómo ser grande. Y ya voy por mi tercer matrimonio. Y entonces, ese es el problema de la iglesia. Oiga bien, que hemos sido unos abusadores ¿de qué? De la gracia. Y dice el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo, oiga bien, están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, oiga, uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios,
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón. Señor, llévanos a esa reflexión. Que la justificación que hemos recibido nos debe de llevar a vivir plenas en ti, a ser personas y cristianos diferentes en medio de esta sociedad, Señor, que no cree en Dios, que no eleva su mirada al cielo implorando misericordia, sino que el humanismo la ha absorbido y ahora es su poder, su economía y lo que ellos pueden hacer por ellos mismos. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estuvimos hablando que el versículo 13, 14, 15, 17 y 18, oiga bien, son citas del Antiguo Testamento donde hallamos la relación que el apóstol Pablo, oiga bien, ocupa a que no hay justo ni aún uno. En una de las citas que leímos, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y oiga bien, y no hay peor cosa que un cristiano se aleje de la cruz porque no quiere volver. Y esos necios dicen, no hay Dios. ¿Por qué? Porque están envanecidos en sus pecados. Pero ¿pueden alcanzar la misericordia de Dios? Por supuesto que sí, pueden alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, el apóstol está trayendo, oiga bien, un llamado a que nosotros como cristianos, oiga bien, llevemos el evangelio al necesitado. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas que usted le dice, hola, buenos días, viven a su alrededor? ¿Con cuántas personas se cruza día a día? ¿Cuántos compañeros de trabajo, oiga bien, tiene en su oficina? Nosotros, pastor, somos 10. Aquí viene la pregunta del 10 millones. ¿Quiénes quieren ganarse los 10 millones de dólares? ¿Ah? Nadie se quiere ganar los 10 millones de dólares. ¿A cuántos les hemos hablado de Cristo? ¿Con cuántos he compartido mi justificación? Y no la justificación que usted se inventó porque no llegó a trabajar. Es que viera que el bus salió tarde y se está justificando. No, usted se levantó tarde. Estoy hablando de la justificación que Cristo me dio en la cruz. ¿A cuántos les hemos hablado? ¿A cuántos les hemos dicho? ¿Con cuántos me he relacionado? Oiga bien, y les he dicho, Jesús me salvó y transformó mi vida. ¿Con cuántos? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no compartimos el evangelio. ¿Y cuántas personas están muriendo alrededor nuestro y no les hablamos de Cristo? Es que dice que ella va a morir siendo católica, que no estamos hablando de religión, hermano. Estamos hablando que esa persona se pueda convencer, oiga bien, que Jesús es su Señor y Salvador. Y cuando usted le va a hablar a su abuelita, a su mamá, a su papá, oiga bien, que le entreguen y le abran las puertas del corazón a Cristo, no les está diciendo deje de ser de esta religión, le está diciendo que es necesario que le rinda su vida al Señor. ¿Quién va a hacer la obra en ello? Dios a través del Espíritu. Dios a través del testimonio que usted y yo podamos dar enfrente de esas personas. Lo decía el hermano de martes, que nuestras palabras deben ir acuerpadas ¿con qué? Con nuestras acciones. Allá andan el puño diciendo que son cristianos, pero cantando en karaoke, bailando en discoteca. Y entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y uno del mundo? No hay diferencia. En ese tiempo no hay diferencia, hermano. Le dan a usted el privilegio de cantar en una iglesia, es porque el pastor ha visto en usted algo diferente.
Pero en la noche me pongo el traje de diablo. ¿Qué traje volado? Yo soy. No. No, es que como que algo se activa. No tener que quitar los zapatos. Entonces, oiga bien, los propósitos, oiga bien, es demostrarle al hombre, oiga bien, que la mente, la voluntad, la garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies y los ojos están rendidos ¿a qué? Al pecado. ¿O cuántos de los que estamos aquí, antes de venir a Cristo, no éramos esclavos del pecado? ¿Ah? Si quiere, pase a dar su testimonio de lo que usted era antes de venir a Cristo. Hay unos que nacieron en el Evangelio, ¿va? Pero ¿cuántos fuimos bolos? ¿Cuántos fuimos mujeriegos? ¿Ah? ¿Cuántas hermanas eran bien novias? Que andaban con 3 a la vez. ¿Ah? Aquí no hay, solo es el ejemplo. ¿Ah? ¿Cuántas hermanas ya casadas anduvieron con 2 más? ¿Ah? Pero eso fue en el pasado. Ahora que somos nuevas criaturas, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque necesitábamos ser limpiados de toda maldad. Entonces, oiga bien, aprendimos también en los versos del 11 al 18, oiga bien, es obvio que en el mundo hay muchas personas religiosas. Aquí pueden haber personas religiosas que han venido a cumplir su día, pero no son creyentes. Y así en muchas iglesias. Porque yo me acuerdo que a veces en casa decían, vamos a ir a misa de 7 y después nos íbamos a la playa. Pero allá en la playa se echaban los tragos, ¿verdad? Y cantaban Yo quiero una mariscada. Y en la tarde que regresábamos, ya vendían bien hebreos, o sea, bolos pues, ebrios. Y entonces, somos religiosos, ¿va? Entonces, yo vengo los domingos porque tengo que ir a la iglesia el domingo. No, de esos hay muchos. Pero lavados con la sangre de Cristo, no muchos. Porque el hecho que vengamos a una iglesia o que prediquemos la palabra, no quiere decir que sea cristiano, hermano. Porque cualquiera puede agarrar este libro y guayabiárselo. Cualquiera puede agarrar este libro más un comentario bíblico y estudiarlo. Oiga bien, pero le va a dar clases ¿de qué? De letra, de teología, sin la presencia del Espíritu Santo. Porque en la noche es un pagano. Entonces, esa persona, ¿qué es? Es un maestro de la Biblia, nada más. Es un religioso. Y que cree porque da una clase o porque cree porque va a la iglesia es salvo. No, hermano. La salvación es entre Dios y el ser humano. Y si en Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y he aquí todas estas son nuevas, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vengo a Cristo soy nuevo. Y las cosas que hacía en la carne ya no las hago. Porque hoy vivo ¿en qué? En el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice la misma palabra, porque el que hurtaba ya no robe más, porque el que tomaba ya no tome más, porque el que golpeaba a su mujer ya no la golpee más, porque el que andaba con 4 tiene que dejar las 4 y quedarse con la propia. Entonces, si yo tomo eso para mi vida, entonces ya no soy un religioso, sino que soy ¿qué? Un hijo de Dios. Lo primero que debemos de notar, oiga bien, es que en la frase no hay quien busque a Dios, no es exactamente lo que se lee en el Salmo 14. El salmista ahí simplemente afirma que Dios, desde los cielos, está mirando para ver si hay alguien, oiga bien, que le busque. Pero oiga bien, muchas veces Dios nos ve tan afanados en este mundo que nos olvidamos de Él. Y se lo compruebo, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy salimos de nuestra casa sin orar? No levante la mano.
¿Cuántos de los que estamos aquí no elevamos nuestra mirada al cielo y le dijimos, Señor, gracias por el desayuno? No le dijimos gracias en el almuerzo y no le vamos a decir ni gracias hoy que cenemos. Entonces Dios eso veía. ¿Sabe qué veía? Personas que no tenían un corazón dispuesto a adorarle. Dios está viendo ahorita aquí, y vamos a hablar de nuestra iglesia. Lo está viendo usted y me está viendo a mí. ¿Cuántos de nosotros, oiga bien, Dios mirará corazones dispuestos que le hemos venido a adorar y a buscar de todo corazón en esta noche? Solo usted sabe. Porque muchas veces, oiga bien, venimos a la iglesia no porque sienta la necesidad de encontrarme con Él. Pero cuando yo logro, oiga bien, dimensionar que, oiga bien, que he venido buscando al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, al que me justificó en la cruz, entonces, oiga bien, voy a caer en el cuadro perfecto de Dios. Y las cosas van a empezar a cambiar en mi vida. También el apóstol Pablo menciona la frase, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe cómo se llama eso en el siglo XXI? Eso se llama abusadores de la gracia de Dios. ¿Cuántos abusadorcitos habemos aquí? ¿Ah? Levante la mano, que no le dé pena. ¿Ah? O va a decir, me agacho y revira contra, pastor. ¿Ah? ¿Sabe cuándo me vuelvo un abusador de la gracia? Cuando le pierdo el temor a Dios. Cuando hago algo indebido sabiendo que a Dios no le va a agradar. Cuando Dios ve que usted va manejando, y discúlpenme los hombres, pero que el hombre es el más pícaro. Usted va en su carro y va en el carril izquierdo, pero su ojo diabólico ya vio a la muchacha en la esquina. Se pasó al carril derecho. Desde ahí ya la regó. Y va a pasar por ir a ver a la muchacha. Pero tuvo, oiga bien, la lucha entre que la vio y tomó la decisión de poner la villa. Pero dice, no hay temor de Dios delante de los ojos de Él. Aquellos que tenemos cable, usted ya sabe los canales que en las noches pasan películas prohibidas. Usted sabe cuáles son las series tendenciosas donde salen las mujeres que hay chulonas. Esa serie Juega de Tronos no la ande viendo, va a agarrar fuego. Le va a salir glaucoma en el ojo por pícaro. Ahí salen las mujeres casi desnudas, hermano. Pastor, yo no tengo la culpa que la pasen. Cámbiese de canal, hombre. A mí me regalaron toda la serie. No sé cuántas temporadas, 2 capítulos vi, y cuando vi, hermano, la chulonada ahí, mejor la dejé de ver. Y borré toda la colección de la computadora. Y en la noche yo buscando en la papelera de reciclaje para verla. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que no me va a alimentar, hermano. Pero cuando le perdemos el respeto a Dios, oiga bien, Dios dice, no veo a nadie en Iglesia Bautista de las Palmeras que tenga temor de mí. No hay ni tan solo uno, dice el Señor. No estoy diciendo que sea literal. Usted agarre su pedazo y así es. El salmista comienza, oiga bien, meditando sobre el comportamiento de los impíos. Y nos vamos a ir a la conclusión. Aquí. Entonces, oiga bien, la conclusión del argumento de Pablo, que está en el versículo 19 al 20, y lo vamos a ir a leer. Así es que saque su Biblia. Romanos 3, del 19 al 20. Y dice la Escritura en el 10.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, oiga, quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano que dice será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es que Dios le dio la ley, para que el hombre reconociera, oiga bien, que lo que estaba obrando en su corazón era malo, era maldad. Y por eso, oiga bien, es que le dijo al sumo sacerdote que tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo con derramamiento de sangre. Pero ¿cuánto duraba el perdón? 1 año. Porque todos los años tenía que entrar. ¿Por qué? Porque no era perfecto. Pero viene Cristo, entra al lugar santísimo celestial, y oiga bien, y su derramamiento de sangre fue una vez y para siempre. Por eso es que Cristo, cada vez que usted peca o falla, no tiene que estar bajando del cielo, poniéndose en una cruz y morir por usted. Porque Él ya lo hizo. Ya no necesitamos otro sacrificio. Más que lo que necesitamos, oiga bien, es llegar al conocimiento de que Él nos ha amado. Pablo está llegando a la conclusión final, oiga bien, del argumento que comenzó en Romanos 1:18, habiendo citado el Antiguo Testamento. Pablo concluye, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos. Por eso, oiga bien, es que no pueden haber judíos en la gracia, ni gentiles, solo hijos de Dios. Así es que todos esos creyentes que dicen que son judíos y se dejan crecer los colochos aquí en las patas de las orejas, no hombre, esos están, déjeme decirle, están atrofiados, hermano. Si la misma palabra lo declara y dice que la ley solo es ¿para quién? Para los judíos. ¿Y la gracia es para quién? Para judíos y gentiles. Y que las obras de la ley no salvan a la persona. Pero ahí, oiga bien, una cosa es amar y respetar a Israel, porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Chivísimo. Pero la iglesia cristiana no tiene que andar celebrando la fiesta de los tabernáculos. La iglesia de cristianos no tiene que andar celebrando todos los ritos judíos. Celebro los que me convienen. Pero si voy a vivir bajo la ley, entonces que vayan a que les hagan la circuncisión, pues. Gangrena les va a dar y se va a morir. Solo hago lo que me conviene. Pero es que ya por eso, oiga bien, la palabra dice que estamos bajo la gracia. Entonces, la razón por la cual Pablo puede llegar a esta conclusión es porque en el Salmo 14, como en el 36, tiene un alcance más amplio que simplemente los judíos, es decir, en estos textos el salmista estaba pensando también, oiga bien, en las naciones paganas. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de su Creador. Es más, allá cuando el apóstol Pablo, y lo dijimos hace 3 jueves o 4 jueves, llega a Atenas y ve que están adorando a todos sus dioses paganos, entonces Pablo llega con un mensaje diferente y les llama la atención. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Sabe de quién estoy hablando? Del Dios no conocido, de ese que tienen ustedes ahí en ese rótulo. ¿Ve? Y dice que en ese lugar los varones atenienses empezaron a convertirse ¿a quién? A Cristo. Porque muchos, oiga bien, muchos adoraban a dioses paganos. Como muchos creyentes, hoy vienen al culto, pero van a Izalco, pues.
Hoy vienen a culto, pero se van allá al mercado central, allá donde venden todo esos menjurjes. Vienen al culto y tienen la herradura detrás de la casa para que les lleve suerte. Eso es mentira, hermano. Esa es la confusión que el diablo quiere que el cristiano tenga. Y oiga bien, y eso ya no debe de existir. Ahí usted anda la pata, la cola del conejo guindada en el retrovisor. Nosotros ya no creemos en eso, hermano. Ahí anda con el pucho rudo en la cartera para que sus finanzas sean bonancibles. Eso es mentira, hermano. Mejor vaya y compra lotería. Trayendo ritos a la iglesia, hermano. Ofreciendo fuegos extraños al Señor. Y decretando, y yo decreto que este año usted va a tener casa, y decretamos. ¿Y quiénes somos nosotros para decretar, hermano? Si el que lo hizo todo y decretó todo, ya lo dejó escrito en la palabra de Dios. Solo debo de creer lo que Dios ha hablado. Entonces, el verso 20 es la conclusión final de la argumentación de Pablo, y es un verso muy importante. Pablo dice dos cosas acerca de la ley. Número 1, deja por sentado, oiga bien, que la ley no puede salvar. La gran equivocación de los judíos era la de pensar que Dios les había dado la ley de Moisés para que por medio del cumplimiento de la ley ellos podrían ser, oiga bien, declarados justos delante de Dios. ¿Y cómo se podían a creer eso si una vez al año tenía que ir el sumo sacerdote al lugar santísimo? Por eso es que, oiga bien, muchos teólogos dicen que había una gran contradicción entre Pablo y Santiago, porque Pablo decía que la fe era que la salvación era a través de la fe, y Santiago dice que la fe y la salvación es a través de las obras. Pero oiga bien, llevando los estudios a la par, se deja por sentado de que Santiago está hablando de que aquellos que son salvos tienen que mostrar el qué, las obras. Pero lo que me da la salvación, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Entonces, por eso de que usted y yo, como cristianos, oiga bien, debemos de presentar buenas obras. ¿A dónde? A este mundo. ¿Es usted bondadoso con las personas en la calle? ¿Es usted bondadoso que frena su vehículo y deja pasar a la ancianita? ¿O dice, ay, que le dé chance el otro? Cuando tuvo tiempo para poner las intermitentes, disminuir la velocidad, sacar su mano para que de aquí se detenga y decirle a la anciana que pase. Si es posible, bajarse del carro y la pasa a la calle. O son de aquellos que dicen, a estos viejos ya no los deberían dejar salir. O llega alguien a pedirle, ¿tiene algo de comer que me dé? Y usted con la refrigeradora llena y dice, no tengo. Y ahí tiene todavía recalentado del 24. Y no puede agarrarlo, calentarlo, decirle, permítame, e ir a tostar unas tortillas. Y oiga bien, y a veces los cristianos somos tan gañanes. Espere, y le da el plato helado, hermano. Y que no Cristo mora en mí, pues. Y que no he sido justificado por su sangre. Y que no soy una nueva criatura. Entonces, oiga bien, la justificación va más allá de la ley. El Antiguo Testamento ya no habla, ya había declarado en el Salmo 143, oiga bien, acerca de esto. Y por eso hay tres razones fundamentales en esta situación. Número 1, Dios no dio la ley para que el hombre busque su propia justificación. Por eso es que usted y yo no podemos vivir bajo el concepto, el Dios de mi imaginación. Es que Dios es amor, Dios me va a perdonar. No, hermano. Y aquí viene mi campeonada. Y si los grandes lo hicieron, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y si Agar le dio si Sara le dio a Abraham a Agar para que tuviera una relación con, ¿por qué no yo puedo agarrar una del mundo también? Y empezamos, a hacer el evangelio a mi manera y no a la manera de Dios, y me vuelvo un abusador de la gracia. Las únicas personas que podrían haber sido declaradas justos ante Dios
por guardar una ley fueron Adán y Eva nada más. En su caso, la ley sería la orden de Dios de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez que Adán y Eva pecaron, el camino a la justificación por medio de la obediencia a la ley se cerró para siempre. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Porque el hombre es pecaminoso y le es imposible obedecer fielmente la ley divina. Mire lo que dice Romanos 8:3. Y dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, oiga bien, ya nadie puede ser justificado por la ley, nadie. Por eso es que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a desestimar la ley. ¿Qué dice? Le he venido a cumplir. ¿Sabe por qué la vino a cumplir? Porque solo era perfecto, hermano. Y por eso dice la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo. Pero por un justo que se hizo pecador, salió el pecado. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de darle el honor y la gloria al Padre. ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos condenados. Porque estamos viviendo bajo ese hermoso tiempo que se llama gracia. Ese periodo, oiga bien, que trae sobre el ser humano una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Por eso es que cuando yo digo que soy cristiano, tengo que reflejarlo, hermano. ¿Qué le estoy diciendo yo? Yo ya no estoy manchado. Yo tengo vestiduras blancas y resplandecientes, no porque yo las compré, sino porque inmerecidamente Jesús en la cruz del Calvario me dio una nueva vestimenta y me declaró hijo de Dios, y ahora soy un embajador de Él en este mundo. Si pasearse en la ciudad con la Biblia es bien fácil, hermano. Mostrarle a las personas. Es bien fácil agarrar, irme yo al parque con una bocina y empezar a acusar a las personas que son unos pecadores, que son hijos del diablo, que van para el infierno. Eso es bien fácil. Pero ¿y por qué no le llevo el mensaje que llegó a mi vida diciéndome, hay un Dios que te puede perdonar todo lo que eres y hacerte salvo en esta mañana, y Él te puede cambiar, transformar y librarte del pecado y del infierno? Porque muchas veces, oiga bien, no lo hacemos a la manera de la Biblia, sino que lo hago a mi manera. Y por eso dice, porque el hombre nace ya siendo pecador. Por ende, aunque él logre obedecer la ley durante toda su vida, al final sería condenado por el pecado que cometió, ¿quién? Adán. Y hay una historia en la Biblia. Vamos a ver quién se acuerda de esa historia. ¿Qué habla de eso que le acabo de decir? Que la ley no lo puede salvar. Hay una historia de un joven. Correcto, el joven rico. Se acercó a Dios y le dijo, Señor, he hecho todo lo que manda la ley. ¿Y qué le dijo el Señor? Es que mire, es que el Señor va. Una ardilla. ¿Y qué le dijo el Señor? Ah, de verdad, le dijo. Entonces anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. ¿Y cómo se fue el joven? Triste. ¿Sabe por qué? Porque la ley no salva, hermano. Le hacía falta morir ¿a qué? Al Dios Mamón. ¿Ya sabe quién es el Dios Mamón? El Dios del dinero, al dinero. Entonces, oiga bien, podemos notar, oiga bien, que la ley no salva, sino que la ley, ¿qué hace? Revela el pecado. Y se lo voy a poner fácil. Usted le dice al niño,
no vayas a meter el tenedor en el tomacorriente, porque te va a agarrar y te vas a achicharrar. Ya está escrita la ley, va. Entonces, la desobediencia a eso son 4 nalgadas que te voy a pegar. El niño ya sabe, pero el niño quiere experimentar. Entonces viene el niño y como anda descalzo, mete el volado y ahora le dice ¡ñe! ¿Ah? Y empieza la chilladera, va. ¿Y qué le dice usted como papá? Yo te dije que no metiera. ¿Usted cree que ese niño va a volver a meter ese tenedor? No. Entonces, eso es lo que hacía la ley. Revelaba el pecado. Y ahí estaba, vos no le puedes quitar las ovejitas a aquel, aunque veas que tiene muchas, esas son de él. Porque si le quitas una ovejita, vas a ir al paredón a morir empedrado, lleno de piedra. Y la ley, oiga bien, le mostraba cuál era el castigo. Entonces, Dios dio la ley para definir y aclarar qué es el pecado. Y para demostrar con toda claridad que cada ser humano es un pecador diferente. Porque tenemos el pecado, pero lo desarrollamos de diferente manera. Porque unos son bolos, otros mujeriegos, otras señoras son alegronas, otras les gusta el chicle, o sea, el chambre, ¿verdad? A otros nos gusta el pleito, la ira, la contienda. Desarrollamos el pecado de diferentes maneras. Hay unos que, ¿se acuerdan que a los que no se metían, cómo les decíamos? Es que este es cuadrado. O sea, ese no es malcriado, no es peleonero, no toma, no fuma. Ese es un ciudadano anormal dentro de la sociedad. Pero es pecador. Como dicen por ahí, de las aguas mansas, líbrame, Señor. No, si es que el muchacho, sí, pero mató como 50, calladito. ¿No ve las noticias usted? Capturan a joven que llegó a una universidad, oiga bien, y sacó su arma y mató 30. Y cuando entrevistan es que no lo podemos creer. Si era un joven de bien, se ayudaba aquí en la comunidad. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que tenía el pecado y no había sido justificado por el Señor. Entonces, oiga bien, cuando Cristo llega a la vida del ser humano, lo impacta, lo cambia, lo transforma. Y lo voy a dejar con esta pregunta aquí en esta noche. ¿Un cristiano que se suicide es salvo? ¿Quiere que le dé la respuesta? Nunca fue cristiano. Así de fácil, nunca. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sido cristiano, el Espíritu Santo lo hubiera detenido. Fácil. Ahorita me van a caer un puño de crítica, pero así es, aunque no lo crean. Entonces, la manifestación de la justicia de Dios se encuentra en Romanos capítulo 3, 21 al 31. Esta sección es la más importante en toda la carta de Pablo a los romanos. Quizás sea el pasaje más importante en toda la Biblia. La importancia de estos versos radica en la explicación teológica que Pablo hace de la manera en que Dios salva al hombre. Y es por eso que a la gente no le entra en estos 5 sentidos. Cuando usted le dice, mire, es que solo necesita arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y entregarle su vida a Dios a través de esta oración y usted va a ser salvo. Por eso es que la gente está esperando, oiga bien, que Dios le diga, mira, te tenés que ir corriendo hasta allá, hasta el volcán de Izalco, regresar. De ahí traer 5 billetes de 500 a la iglesia. Eso quisiéramos los pastores.
pero solo debes de recitar una oración para ser salvo. Y una vez andábamos evangelizando aquí en Nahuilingo y le digo a un joven, mire, ¿sabía usted que Dios le ama? Y que hoy quiere bendecir su vida con el mejor regalo que se llama la vida eterna. Quiere a través de una oración venir a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué me dijo? Quisiera, pero aquí me van a ver todos recibiéndolo él, y eso debe de ser en privado. Hoy se le están abriendo las puertas, no, es que me da pena. Y muchas veces, oiga bien, la salvación la hacemos tan complicada cuando es gratis porque Cristo la regaló, hermano. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, oiga bien, habla de esta manera para que la iglesia del siglo XXI, oiga bien, venga a llevar el evangelio sin ninguna complicación, sino que simplemente debe de ver en el corazón de la persona arrepentimiento. ¿De qué? De mis pecados, de mis acciones, y rendirle mi vida al Señor y dejar que el Espíritu de Dios, oiga bien, more en mí y tome posesión de todo mi ser. Y por eso les dice el apóstol Pablo, la ley nos demuestra que somos pecadores, pero no nos puede salvar. El rito de la circuncisión no te puede salvar, solo Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por esta noche de estudio bíblico. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias, Dios, porque día a día podemos entender que tu justificación, que tu muerte, que ese sacrificio, Señor, el llamarte el vicario de la iglesia, representa todo lo que tú hiciste en la cruz por la humanidad, de una vez y para siempre. Gracias, porque a través de esa justificación, a través de la fe, hoy tengo paz para con Dios. Hoy puedo llamarme hijo de Dios. Hoy puedo decir gracias por amarme, por renovarme, por limpiarme, por darme una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por haber cambiado ese ADN de adicción al pecado y haber puesto en mí ese nuevo ADN que se llama Espíritu de Dios, el cual me convence de pecado, me santifica delante del Padre y me lleva a mostrar a través de las obras que soy un hijo de Dios. Señor, gracias por los milagros. Gracias por escuchar nuestro ruego, nuestro súplica, nuestro clamor. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Gracias, Cristo Jesús, porque siempre estás con los brazos abiertos, esperándonos para limpiarnos, para curarnos, para renovarnos y para abrigarnos. Oro, Señor, por aquellas personas que en esta noche están escuchando esta transmisión. Por aquellos, Dios, que han arrancado este 2024 sin sentido, sumergido en sus delitos y pecados, queriendo salir del alcoholismo, queriendo salir de la drogadicción, queriendo, Señor, iniciar un nuevo año con una familia restaurada, pero hay corazones dañados. Hay corazones con heridas abiertas. Hay jóvenes sufriendo. Hay esposas sufriendo. Si tú estás escuchando, hoy es una buena noche para rendirle tu vida al Señor. Esta es una buena noche para decirle a Jesús, quiero ser salvo. Para decirle a Jesús, tómame, límpiame, renuévame y hazme hoy un hijo de Dios.
usted quiere hacerlo, repite esta oración a través del arrepentimiento y la fe. Señor Jesús, reconozco en esta noche que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y abro las puertas de mi corazón para que mores en mí, que me renueves, que me des una nueva vida. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre porque envió a Jesús a morir en mi lugar. Y hoy, a través de la fe, del creer, confieso que Jesús es mi Rey y mi Señor. Si usted hizo esta oración, oramos al Padre para que hoy sea sellado con el Espíritu Santo de Dios en garantía de propiedad, de que ya no le pertenece al mundo, a la muerte, sino que le pertenece a Dios. Y oramos para que hoy su nombre sea inscrito en el libro de la vida y que hoy pueda caminar con Dios. Si tiene una Biblia en casa, abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. Si tiene una iglesia cerca de su comunidad, vaya y busque al pastor y pídale que le hable más de la salvación y que quiera hacer profesión pública de fe. Señor, gracias por aquellos que han hecho esa oración y a través del arrepentimiento de la fe, hoy hay fiesta en los cielos, porque un pecador ha venido a tus pies. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Los esperamos el domingo. El domingo es domingo de consagración. Así que venga con su familia, venga con sus hijos, porque nos vamos a consagrar para nuestro Padre Celestial. Me espera hermana Verónica con Leví, por favor.